22:22, estamos en vivo, estamos en Canal 11 de CCC, estamos en La Gaceta y estamos tal vez en el momento más difícil de la pandemia. Yo digo difícil, tal vez no lo sea, pero bueno, estamos en jaque, estamos preocupados, estamos con miedo, estamos con más miedo que cuando estalló esta pandemia y no sabíamos nada. Antes teníamos miedo de contagiarnos, ahora el miedo es saber de alguna manera cómo vamos a afrontar si nos contagiamos y si ese contagio por ahí es muy simple y la pasamos muy bien, por ahí nos morimos o la pasamos muy mal. Para entender este momento, para tratar de interpretar esta situación, estamos acá en el piso, en La Gaceta, con la ministra Rosana Chala. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Ministra, voy a hacer lo que no se hace en televisión, pero quiero hacerle una pregunta personal. ¿Cómo le cayó la muerte de Quino? La verdad que todos hemos leído Quino, todos hemos visto sus dibujos. Y cuando muere una persona tan conocida y con tantas generaciones que hemos visto todo eso, yo creo que queda lo positivo, ¿no? Queda lo que dejó, su legado, lo que hemos leído, todo lo que él hacía y hemos visto. ¿Se reía o aprendía con Quino? Aprendíamos, como aprendíamos y vamos a seguir aprendiendo. Yo creo que eso ha pasado de generación en generación, ¿no? Gracias. Y sé que nos deben estar diciendo de todos los televidentes, pero bueno, era una curiosidad que surgió. Pero bueno, perdón, que no me rete Carolina. No, ¿Cómo estamos, ministra? ¿Estamos muy mal? Estamos preocupados, estamos en medio de la tormenta, como yo le decía recién, sí. Y estamos ocupándonos y trabajando mucho para que esta pandemia que sabemos ha puesto en vilo a la humanidad, al mundo, y nosotros somos parte de ese mundo. Y hoy nos toca muy de cerca, ¿no? La Argentina, todo lo que es Sudamérica y en especial en Tucumán, que es una provincia tan pequeña, con tantas personas, y vemos estos testimonios que ustedes pasaron, sí, de Luis, sí. de Ale Acosta, cómo acompaña también a la gente, y es tan distinto estar de este lado que estar del otro. Seguro. Es muy distinto, es muy distinto. Ministra, ¿es el peor momento? Digamos, no sé, hay cosas que nosotros desde el lado que no es la salud nos estamos preguntando constantemente. Una es, cuando yo me enferme, va a haber camas y va a haber un respirador para que me atiendan. Estamos muy al borde. ¿Cuál es la situación real de eso? Bueno, yo le cuento la situación real, pero no tienes que movilizarnos la cantidad de camas si hay o no, porque uno no sabe cómo le va a tocar a cada uno. Usted lo ha dicho muy bien al comienzo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, hoy tenemos camas en el sector salud, hoy tenemos 475 camas entre terapia intensiva e intermedia, 279 ocupadas. Pero no me digas cifras porque con las cifras nos perdemos. 58,73% si usted Bien. quiere porcentaje de todas las camas COVID. 58, 60% digamos para redondear. Así es. Bien. Si usted quiere un número. Del general de las camas COVID. Exactamente. 478. Críticas. Camas críticas son aquellas que van a necesitar respirador, que van a necesitar oxígeno, es decir, Sí. que van a necesitar toda la tecnología. Perfecto. Que es para atender estos pacientes críticos. Y acá el problema se plantea, como decía usted al principio, Federico, no sabemos a quién le toca y cómo le toca. Puede ser totalmente asintomático, o puede ser que tenga pocos síntomas, o realmente que entre en estado crítico, comience con falta de aire y entre en estado crítico. Y esos son los pacientes que nos van a complicar. Es decir, esos son pacientes que no utilizan un día, 2 días, sino que están varios días, que tienen riesgo de fallecer, hay que decirlo porque es así, y el riesgo lo tenemos todos. En promedio, ¿cuántos días está una persona en estado crítico en terapia? Depende de cada caso puntual, pero no menos de 10 a 14 días. 10 no a 14 días. No menos de 10. Un promedio de terapia es 10 días. Y de la cantidad de casos que vamos informando, en general, en proporción, ¿cuántos de esos son los que finalmente... Tenemos 18.000 casos informados, 9.000 recuperados, 275 fallecidos. Tenemos una tasa de letalidad en Tucumán del 1,4%,
en el mundo es hasta 3%, Sí. pero nosotros tenemos que transitar esta pandemia con los menos fallecidos posible. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que esto va a pasar. ¿Cuándo? Y en algún momento va a pasar. Y tenemos que evitar que nuestros seres queridos se mueran. Ahora, Y eso depende de todo lo que hagamos. Digo- Pero no tan solo, no lo que hace solamente el sistema de salud, que lo atendemos. Es decir, que atendemos cuando el paciente ya está contagiado. Nosotros tenemos que evitar seguir contagiándonos. Esa es Correcto. la historia. Luis lo decía muy bien. Luis ha sido muy claro. Evitemos, no salgamos si no es necesario. También estamos hartos, ¿no, ministra? Sí. Es decir, por ahí llevamos 8 meses de tratar de no salir, tratar de no reunirnos. Es decir, es como un renunciamiento a toda la vida que veníamos acostumbrados a hacer, tan luego los tucumanos que somos Sí, ciudadanos de mucha sociabilidad. Cuando estemos en fin de año o queramos brindar o estemos en una Navidad y no tengamos a nuestra gente, a nuestra familia, un abuelo, un tío, un pariente, alguien joven, como fallecieron Sí, hace poquito. hace poquito. Cuando no tengamos ese hijo, qué difícil que va a ser. No es más fácil decir, no hacemos fiesta, dejamos la fiesta para más adelante, tomemos el café más adelante, amigo, antes de perder ese amigo, ese pariente. Yo creo que la mirada que tenemos desde salud, de todo el equipo de salud, es algunas veces muy distinta desde cuando uno escucha, ay, pero yo estoy encerrado, quiero salir. Y cuando uno está de adentro, cuando está adentro en todo esto, y ver lo que significa que cualquier persona puede enfermar, porque acá no importa, sabemos que hay gente más vulnerable, lo Sí. sabemos, pero acá no importa la edad, no importa el sexo, no importa, hay mayor predisposición a los que tengan algunas patologías, pero puedo no tener nada y también puedo tener una forma grave de la enfermedad. Entonces lo hemos visto en todo el mundo, no es en Tucumán, en todo el mundo lo hemos visto. Hemos tenido la gran ventaja de poder ver esta pandemia y ver lo que pasó en otras partes. Nos preparamos para esto. Pero yo ahora noto como Pero una suerte de, no sé si llamarle desborde o posiblemente puede ser también cansancio, no lo sé, tal vez usted lo pueda definir mejor, pero lo veía como más seguro, como lo que transmitían las autoridades, el propio gobernador, veía una cosa de mayor seguridad. ¿Hay un desborde? ¿Hay un cansancio? ¿Cómo están? no, bueno, todo el sistema de salud, nosotros venimos más de 200 días trabajando en esto, porque esto se dio, esta cantidad de casos, se vino sosteniendo durante mucho tiempo. Acuérdese, primero eran las personas que venían de afuera, después eran las personas que de larga distancia, después ya los conglomerados, después la circulación. Bueno, mucho, esto se ve, quizás se vea poco, pero el esfuerzo adentro es muy grande. Todo esto tiene una logística y una vorágine de cosas que hay que hacer impresionante, porque esto, un insumo que falte es grave. Entonces, esto tiene una logística de compra, de gestión, de ver, de controlar, de monitorear, de testear. Tiene una logística muy, muy grande, muy grande. Usted está tranquila, no se siente desbordada. No, yo no estoy desbordada para nada. Al contrario, hoy más fuerza que nunca tenemos que poner. Ahora tenemos que poner más fuerza que nunca. Hoy tenía una reunión, un Zoom con todos los directores y les dije, no podemos aflojar. Por más, estamos cansados, la gente de salud está cansada, la que está atendiendo, el que está con un paciente, el estrés que significa volver a la casa, cambiarse, estar seguro de no contagiar a la familia. Nosotros tenemos la familia encerrada, yo le digo, no salgan, no hagan, pero yo entro, salgo. Pues, Claro. y uno está expuesto y sabemos que estamos expuestos, pero hemos elegido esto. Y hoy más que nunca la gente lo necesita. Nosotros no podemos aflojar, nosotros no podemos estar débiles, al contrario. Nosotros tenemos que estar, la gente nos necesita más que nunca y vamos a estar hasta el último día de la pandemia. Ministra, usted decía hace un ratito que hay que evitar, lógicamente, que se incremente la cantidad de gente muerta por coronavirus, ¿no? Y sin embargo, en las últimas horas, en los últimos días, lamentablemente esta cifra va en aumento. ¿Cómo están observando esa situación concretamente, sobre todo hoy, ¿no? Que hemos visto 40 fallecimientos. Sí, yo quiero un poco también hacer la aclaración porque nosotros tenemos
los fallecimientos públicos y los fallecimientos que se dan en privado. Sí. Y también esa notificación no se hace a las 24 horas. Normalmente nosotros, siempre, no normalmente, siempre, dentro del sistema de salud informamos las cantidades de hisopados positivos, hisopados, personas fallecidas en el día, en las 24 horas. Esa notificación no siempre llega en tiempo y forma al sistema de salud por parte de los privados. Si bien por parte de los privados. Sí, sí, así es. Bien. Entonces, o por ejemplo en el CISA. En el CISA se carga también los laboratorios privados. ¿Qué es el CISA, perdón? El CISA es el sistema informático que tenemos para cargar Bien. los hisopados por PCR. En CISA nosotros también debemos cargar los hisopados que se hacen en el privado. Cada laboratorio privado tiene que cargar sus positivos. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana anterior tuvimos muchos positivos porque cargaron todo el fin de semana. Sí. Entonces, no, eso hay que hacerlo día a día porque si no, engrosa la cifra. Y no es la cifra, si bien ustedes van a ver que en Nación, cuando informan los casos menos o más algunas veces que nosotros, pero en los totales tenemos que ver que tienen que coincidir. ¿Y por qué es eso? Porque algunas veces esa notificación se hace más tarde. Perdón, Nosotros y en el exigimos caso que de sean los 24 privados, horas. Sí. justamente, que se haya notificado tarde, ¿eso cómo complica el sistema de salud o cuál es la contra de que esto ocurra? No, es que Porque esto eran debe muchos hacerse. casos. No, esto debe hacerse día a día. Usted va a fijar que en el comunicado hoy decía la fecha de fallecimiento de las personas. Sí, y eran de Y la comunicaron ayer. principio de Después septiembre, las muchos de 19, ellos. exactamente, muchos de ellos. ¿Y en ese caso qué hace el Ministerio? El Ministerio hay una resolución que nosotros nos adherimos a una resolución nacional en donde deben informar tanto en la parte privada a la parte pública para poder nosotros transmitir y comunicar con mayor transparencia todos los datos, como normalmente lo hacemos. Entonces, primero va un comunicado, después un reclamo por la tardanza. Cuando pasó esto fue un reclamo, que fue la semana pasada, y volvió otro reclamo esta semana porque nosotros necesitamos tener todos los Las datos. dos veces le hicieron el reclamo a la gente de clínicas y sanatorios. No, al sanatorio A cada especialmente sanatorio. el que se atrasaba. ¿Y perdón, cuál es la... ¿Por qué este atraso? Bueno, ¿Por qué no se ayer informa? casualmente hablé con uno de los dueños de los sanatorios anoche, casualmente tipo 22 horas. Me dice, lo vamos a corregir, es una cuestión de la vorágine del trabajo, lo vamos a corregir, pero lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos que nos informen cada 24 horas, como lo hacemos en el sistema ¿Quiere decir público. que hay más muertos de los que estamos teniendo, los que estamos leyendo en estos momentos? Nosotros todos los casos de fallecidos en el sistema público lo informamos diariamente. Los que nos van pasando los sanatorios teóricamente tienen que ser cada 24 horas. Algunos Correcto. lo hacen cada 24, otros 48, otros 72 horas y algunas veces más. Por eso ahora hemos pedido que por favor nosotros en el comunicado ponemos la fecha de fallecimiento de la persona y ponemos la fecha de notificación. Ministra, ¿cómo mira usted, digamos? Es decir, hay una... ¿cuándo viene el alivio? ¿Hay alivio? ¿El alivio viene en 2 meses, 3 meses? ¿No hay alivio por ahora? Mire, por ahora no hay medicamento específico, no hay vacuna, Sí. así que el alivio no viene por ahora, No no va a viene. venir. Perfecto. Esperamos algunos de esas desaparición de la vacuna sobre todo, y estamos viendo en Europa los rebrotes que hay, estamos viendo en todas partes del mundo que hay rebrotes. Quizás nosotros no lo tengamos porque ya tendríamos que tener la vacuna, pero bueno, hoy por hoy la situación es de alerta permanente, de precaución, de solidaridad con el otro, de cuidado, como usted decía al principio, no de miedo porque el miedo paraliza, pero sí de mucha precaución y de mucho cuidado. Y sobre todo de mucha solidaridad con el otro, de poder ayudar a quien lo necesita en este momento y poder colaborar también con el sistema de salud. El sistema de salud hay mucha gente, le puedo asegurar, mucha gente que está trabajando a destajo en un ambiente como ustedes lo pudieron ver, muy difícil, 8 horas, 12 horas. ¿Y qué es con el colaborar? riesgo. ¿Qué sería colaborar? ¿Qué tienen los que nos están viendo? ¿Qué sería colaborar con el sistema de salud? Con el sistema. Que nos hagamos reuniones un fin de semana, hablando con el Ministerio Público Fiscal, más de 50 reuniones de muchas personas. Más de 50 reuniones. Así. Entonces, no se puede ir en contra de todo esto. Sabemos que el contagio
de persona a persona es por ese tipo de reuniones, es por no cumplir con las recomendaciones, el uso correcto del barbijo. Vemos muchas entrevistas, vemos muchas veces que todo el mundo habla con el barbijo y la nariz destapada, ¿no? Ahora estamos sin barbijo porque estamos a más de 2 metros, estamos respetando todas las recomendaciones, pero si no respetamos las recomendaciones, si no en la casa, en el trabajo, en la parte social también debemos respetarla. Entonces tenemos que ser solidarios con el sistema de salud, también tenemos que ser solidarios con nuestra gente, porque una manera de cuidarnos es cuidar al otro. Eso lo hemos dicho, lo venimos diciendo, pero... Bueno, a propósito de eso, ministra, ustedes lo vienen repitiendo mucho, ¿no? Esta situación en general, y creo que es algo que todos conocemos, cumplir con estas normativas sanitarias y tratar de evitar, ¿no?, las reuniones y demás. Ahora, en general se está viendo otra cosa, usted lo decía, los informes del Ministerio Público Fiscal demuestran lo contrario. Usted hoy decía que cuando la entrevistaban justamente a la mañana acá en el Eje Play, que está la posibilidad, ¿no?, de pedir retroceder de fases. ¿Lo han hecho concretamente al pedido? ¿A qué fase habría que volver? ¿En cuánto tiempo? ¿Esto es algo ya concreto? Bien, siempre está la posibilidad de volver de fase. Mire, con el gobernador lo hablamos todos los días. Me habla a la mañana, nos hablamos a la mañana, al mediodía y a la noche. Y siempre estamos atentos y alerta a todos los indicadores del sistema de salud, todos los indicadores. Pero en realidad yo creo que si los ciudadanos, si cada uno de nosotros tomara conciencia del peligro que significa la enfermedad, de la secuela que puede dejar la enfermedad, de las pérdidas que podemos tener con esta enfermedad, quizás muchas de las cosas que antes las hacíamos, hoy no las hacemos. Quizás pueda... esto se va viendo y monitorizando día a día. Se puede, siempre se puede volver a fase si es para salvar la salud. Pero usted sabe que lo ideal sería el aislamiento, ¿sí? O sea, lo ideal sería volver a fase 1. Lo ideal sería el aislamiento de todas las personas, que no circule la manera que no circule el virus, que no circulemos las personas. Lo posible y lo real es que también está la parte económica y también la parte social en juego. Entonces, uno tiene que tener ese equilibrio. Si usted me pregunta desde... ¿Cuál sería hoy el equilibrio? Desde la salud pública, si usted me pregunta, perdón, ¿no? Sí. Si usted me pregunta desde la salud pública, siempre lo que estemos en salud, vamos a tener una sola mirada, que es la mirada sanitaria. Evitar los contagios, evitar que las personas se internen, evitar que las personas fallezcan. Pero... desde el equilibrio justo es muy difícil, pero lo tenemos que decidir entre todos. Yo creo que es una decisión entre la sociedad también, porque usted ha visto que si se cierra una cosa, las otras personas quieren abrirlo. Nosotros, Tucumán debe ser la provincia que más tiempo ha estado flexibilizada, casi todas las actividades. Hoy podemos decir que casi todas, excepto la fiesta, están todas las actividades flexibilizadas. En una provincia muy pequeña, con gran densidad de población. ¿Qué provincia argentina estuvo flexibilizada 5 meses? No sé, yo no puedo decir de alguna otra provincia que haya estado flexibilizada tanto tiempo como Tucumán. Ayúdeme a reconstruir la conversación con el gobernador. El gobernador le dice, ¿tenemos que cerrar? No, con el gobernador hablamos cuántas camas, cuántas personas en respirador, cuántos ingresos, cuántos egresos, cuántos pacientes críticos, cuántos pacientes en privado. Normalmente el sistema de salud tiene un porcentaje de camas, como ustedes lo conocen. Nosotros quisiéramos que nunca tener el porcentaje, pero lo vamos a aumentar. Con esta cantidad de contagios es una lógica. Todo sistema de salud en el mundo tiene una limitación. Sí. Uno se prepara, duplica, triplica, pero no es tan solo el equipamiento, las camas, los respiradores, es el recurso humano también. El recurso humano capacitado, preparado para atender esta pandemia. Tenemos que saber que estamos en una pandemia y la verdad que en este siglo no hemos vivido este tipo de situaciones sanitarias. Y no estamos, la verdad que es como si fuera que decir la palabra pandemia ya lo tomamos como algo que es normal y la verdad que es algo único, algo inédito, algo que ha puesto en vilo a todos los sistemas de salud del mundo. Sistemas de salud de primer mundo también. Ministra, de todos modos,
¿Existe la posibilidad de que no sé, mañana, el viernes, volvamos a fase 1? Sí, siempre existe la posibilidad. No me digas siempre existe la posibilidad. Sí. Pero Hoy, mañana o pasado. Y O lo sea, miro. estos días podrían ser claves, digo, para tomar una decisión de ese tipo. Va a depender de cuántos pacientes críticos, va a depender si la saturación del sistema de salud que puede ocurrir. Hoy se informaron cerca de 800 casos. Así es. Venimos de 900, 600, 700, 800, así. Hoy decía usted, estamos en el pico. El 60%, no sabemos el pico. Nosotros estamos, el 60% de todos los que hisopamos es positivo. El 60%. El 60%. El 60%. ¿Y eso qué le dice a usted? Porque para mí es Que un va en número... aumento. Es clara la curva, es exponencial, es clara la curva y es exponencial. Tuvimos un amesetamiento muy poco, sí, después de los 14 días esos que tuvimos, que impactan 14 días después. Tuvimos 14 días en que cerramos bares, restaurantes y gimnasios. Eso se ve en la curva. Correcto. Que hace como un amesetamiento. Mañana y se llega sigue el disparando. 65 o 70%. ¿Usted le dice al gobernador cerremos todo? No, mientras el sistema de salud pueda dar respuesta, pero también Bien, tenemos que ser coherentes con lo que uno dice, ¿no? Porque de repente el sistema de salud puede saturarse, obviamente que puede saturarse. Si yo tengo 800 casos por día y tengo cada vez más críticos, o son personas más vulnerables o más susceptibles de enfermar las que se contagian, sí, eso va a aumentar las personas críticas y va a aumentar las camas donde nosotros necesitamos la atención de eso me estos hace dar miedo. pacientes. Eso me genera miedo. Eso es lo que viene pasando, básicamente. Y va a seguir pasando si va aumentando los casos. Ujú. Es una lógica, o sea, es una lógica. Aumentan los casos, va a aumentar las personas críticas, por eso es importante que nos concienticemos de que las personas jóvenes, si bien son más fuertes, los transmiten más, contagian más, pero contagian a esa persona susceptible. Y uno dice, ¿y cuál es la persona susceptible? Eso, ¿cuál es la Somos persona todos. susceptible? Todos. Somos todos susceptibles. Somos todos susceptibles a este virus. La decisión de retroceder, digo, de volver de fase, quizá no una fase 1, pero sí una 2, digo, ¿está tomada y depende de unos días? No, depende de muchos factores que se analicen. No es una decisión exclusivamente sanitaria. Si bien uno de los indicadores, el indicador sanitario, no es una indicación exclusivamente sanitaria. Si nosotros tenemos que hacer, desde nuestro punto de vista, Ya hubiesen adoptado el aislamiento, es claramente. mucho más fácil verlo desde un lugar. Sí. Pero el gobernador permanentemente está viendo todos los factores que influyen acá y escuchando a todos los sectores, que es lo importante, ¿no? ¿Se hizo algo mal? ¿Hay errores a corregir? Cuando hacen la evaluación, ¿qué está anotado como fallas en todo este proceso? Sí, hemos aprendido mucho, primero. Esto es un aprendizaje. Hemos aprendido el manejo del paciente COVID. Si bien uno lee la bibliografía, lee todas las recomendaciones, todos los trabajos de investigación, cuando uno tiene el paciente ahí, es un tratamiento que ya todos conocemos, antibiótico, corticoides, heparina bajo peso molecular, y también hay algo de artesanal, en el sentido, cada paciente se comporta distinto y eso es lo que va variando. Y ahí está la expertise de los terapistas, de los infectólogos, de los neumonólogos, donde nosotros tenemos un recurso humano altamente capacitado y también Ministra, preparado. No me ha contestado. Podemos equivocarnos, cuando uno hace se puede equivocar y todas las equivocaciones que podamos haber tenido nos hemos dado cuenta. ¿Hay alguna? la El corregimos. otro día hablábamos con Sued y Sued nos decía, tal vez debíamos haber cerrado más y haber comunicado de otra manera en julio. Creo que Claro, él dijo cerrar antes de tiempo. No sé cuál es, en este proceso hay cosas que le ha quedado que Sí. no se hayan hecho correctamente. Sí, o no una sé si creo correctamente, que que se no podrían hemos- haber hecho de otra manera. Que no hemos persuadido a la gente del primer momento. Quizás no con miedo, pero sí con precaución hubiéramos persuadido más a la gente que se cuide. Seguimos insistiendo en eso. Creemos que, si bien es cierto que todas las recomendaciones todo el mundo las sabe y sabe lo que tenemos que hacer, pero quizás hay algo que no hemos podido transmitir bien para que la gente lo haga realmente. Pero esa persuasión cree que falló por una cuarentena muy larga, porque la gente al principio cumplió.
¿no? El 20 de marzo, cuando se decreta justamente este confinamiento, la gente respondió. De hecho, había quizá otra forma de comunicar hasta a nivel nacional, con mucha más confianza, ¿no? Que daba con el presidente y el equipo y demás. Sí, sí. Y esto se fue diluyendo después. Mire, es como si fuera que se va saturando la gente, ¿no? ¿Cómo? Que se va saturando y que... Sí, estamos hartos. Claro. Sí, Estamos hartos. mis hijos me lo dicen. Mis hijos son adolescentes. Y me dicen todos los días, mamá, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Correcto. Y la verdad que es... yo entiendo, si no hubiéramos hecho esa cuarentena tan estricta, esto lo hubiéramos llevado 2 meses antes. Esta situación... Claro, el 2 problema es meses que antes. usted me dice 2 meses antes y yo, la verdad que me surge la necesidad de decirle, y capaz que era bueno eso. Lo mismo que ahora, 2 meses antes. Bueno, Pero ya será capaz que en bueno. eso, pasado esos 2 meses Pero no estaríamos hubiéramos mejor. aprendido ni hubiéramos fortalecido el sistema de salud, ni hubiéramos visto todo lo que hemos visto. Ministra, en el medio de estos meses ha tenido tensiones políticas, tensiones sanitarias, me imagino que siguen ocurriendo. ¿Se la pasó por la cabeza renunciar en algún momento? No, no. Pero la verdad, le digo la verdad, las tensiones sanitarias las sentí, las tensiones políticas no me di cuenta. No me di cuenta. No me di cuenta. No soy ingenua, pero en esto no me di cuenta. Quedaron en segundo plano. Totalmente, a eso me refiero. Porque esto de la pandemia y la salud no van de la mano con la política partidaria, ¿sí? Correcto. No lo veo. Entonces, quizás no me haya dado cuenta. La verdad, no me di cuenta. ¿Es complicado negociar en el ámbito del COE? Digo, ustedes con una posición como gente y especialista en salud y el resto de los funcionarios que integran el comité. No, nos acompañan, nos ayudan, nos escuchan con mucha atención y nos acompañan en el camino que queremos recorrer. Pero reciben Siempre han presiones, estado... no digo de los funcionarios que integran el COE, pero en general. No, para nada. Ellos reciben presiones de nosotros, creo yo, más que nosotros de ellos. Claro. De salud, ellos reciben más presiones que nosotros de ellos. No ¿Cuál lo es su recibimos. estado de ánimo en estos momentos? ¿Está enojada, está conforme, está preocupada? No, estoy preocupada, estoy alerta, estoy atenta, estoy con muchas fuerzas, mucha fuerza. Me sostiene mi gran equipo, un equipo que tengo que es incansable porque uno es enérgico y los que tengo a la vuelta son 10 veces más que yo. Hoy día estuvimos con varios de ellos y todos con ganas, con aportes, con ideas, con creatividad y con ganas de seguir y fuerza y que ya llegamos y que ya falta menos. Todo eso es muy importante. Y la familia. Y a la par llegan quejas de profesionales del sistema de que faltan insumos, de que no es tan así lo de las camas. O que están viendo que quizá pueda llegar a colapsar el sistema. Hay algunos que lo advierten y que lo ven con mucha preocupación, pero como una queja, ¿no? Sí, bueno, pero no hay que ser adivino para saber que puede colapsar el sistema. Si hay más casos, es una lógica. O sea, no está tan desacertado lo que se dice. Eso está bien, está correcto. ¿Pero hay insumos? Hay insumos, es una logística muy grande de compra, es un esfuerzo muy grande de la provincia. Le cuento un dato. Sí. Para plasma, para extraer el plasma de pacientes convalecientes, que ya dimos a más de 200 personas el tratamiento con plasma, público y privado. Hay un material descartable que es importado, que sale 40.000 pesos para cada paciente que le sacamos plasma. Y eso nunca se discontinuó y nunca faltó en la provincia. Por ejemplo, entre las 1000 cosas que se necesitan para hacer una PCR, que se necesitan muchísimos insumos, porque el proceso no es poner y el equipo hace, no, son distintos pasos y distintos procesos. Cada uno, el kit de extracción de ácido nucleico, el plástico de la PCR, son importados, es difícil, y acá nunca faltó. Y esto es digamos, por gestión de nuestro gobernador que ha hecho que nunca falte nada en salud. Tener hoy la terapia intensiva que nosotros tenemos, con todo, porque no tan solo hay que tener el equipamiento, hay que tener también los insumos, los descartables, que son muy caros. Sin embargo, hemos trabajado muchísimo, porque yo no tan solo veo la parte médica, sino toda la parte de gestión, y hay que prever
qué va a pasar, Correcto. porque cuando uno compra un insumo, no está mañana el insumo ese, puede estar a los 60 días. Entonces uno tiene que ir con las cuentas de cuánto me va a faltar, de cuánto voy a hacer. Cambia la estrategia en salud, ya no hacemos más testeo de anticuerpos, ahora hacemos de antígeno. Hay antígeno, el primer día se presentó, el día que se presentó, que la empresa presentó el antígeno, nosotros lo teníamos en Tucumán. Yo ya lo hice, era un día feriado, 6 de la tarde llego a Tucumán. Entonces, inmediatamente la logística que hay que hacer para la distribución de todos estos elementos en toda la provincia no es menor. Detrás de todo esto, además de las camas, de la atención y todo lo demás, hay una logística muy, muy grande que uno no deja de pensarla y de ir ya gestionando. Yo ya gestiono para dentro de 60 días. Ministra, cuando usted decía recién, estábamos reunidos con gente del equipo y se decían entre ustedes, ya falta menos. ¿Cuándo es menos? Yo siempre digo, hoy es un día menos que tenemos de pandemia, seguro. Pero es muy difícil poder predecir eso. Es muy difícil poder predecir. Mire, no lo pudieron decir los europeos que no sabían, que no pudieron decir que iba a haber un brote. Entonces, nosotros estamos transitando. Pero cuando usted imagina, sí. Yo me imagino no sé, 2 meses, por decir. 2 meses. 2 meses. En 2 meses la situación, ¿cuál sería? ¿De más tranquilidad, similar a lo que...? Suponemos que van a bajar la cantidad de casos. Suponemos que... Una Navidad más aliviada. Sí, es lo ¿Y la que vacuna? deseamos, es lo que esperamos y es lo que pedimos, lo que somos creyentes. ¿Y la vacuna? Y bueno, ahora estaba leyendo, cuando venía, Brasil dice que el 15 de diciembre empieza a vacunar. Y quizás... Ustedes no hay una fecha todavía acá. No hay una fecha. Lo que sí han hecho todas las gestiones del Ministerio de Salud de Nación también, para que a Argentina no le falte la vacuna y tenga cuando bien esté disponible. Así que bueno, yo estoy convencida que bien esté, los argentinos vamos a poder tener... Ministra, para los que recién nos están viendo, hace un ratito veíamos un informe de un enfermero que había contraído COVID y que dijo, en el momento más duro, la situación de alivio vino con el plasma. ¿Eso es, hoy es el remedio de alguna manera que nos trae alivio? ¿O? Bueno, es una terapia que sabemos que funciona muy bien. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia en ciertos pacientes en ciertos momentos. El paciente, cuando nosotros tenemos el paciente que empieza con los síntomas, que estamos antes del periodo, porque hay muchos pacientes que nos llegan a estado crítico. Es el paciente que va a terapia, el crítico es el que tiene más posibilidades de morir. Entonces nosotros tenemos que ver que los síntomas de estos pacientes precoces, el diagnóstico correcto, tener los métodos complementarios de diagnóstico como puede ser la tomografía, la radiografía, también laboratorio que hacemos, nosotros decimos siempre, pedimos el laboratorio para ver el pronóstico, porque hay ciertos indicadores que nosotros podemos decir está bien o está mal. Entonces eso nos hace a nosotros poder catalogar a este paciente si está crítico o no crítico. En ese momento es que se decide si se pone o no el plasma y en qué pacientes. Claro. Lo decide el médico terapista y lo tenemos disponible. Acuérdense que nosotros empezamos con el banco de plasma el 4 de junio. Ha sido una de las primeras provincias del norte argentino en tenerlo y lo tenemos a disposición para todos. Muchas de las personas o llaman o piden, queremos plasma. Por ejemplo, para pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica no está indicado, es antes de eso. Entonces, antes de entrar a... Exacto. Pero no ha sido el caso de Luis, por ejemplo. ¿Cómo? Creo que no ha sido el caso de Luis, que le han dado después de... Antes. Siempre antes. Y yo no las puedo pronunciar, capaz que Carolina sí, pero hay 2 cosas que andan dando vuelta, la Iber no sé cuánto. La ivermetrina. Bien, y también algo del ibuprofeno, exactamente. ¿Es también un remedio para enfrentar esto? Es una alternativa. En realidad hay muchos otros más también. Nosotros estamos participando en este momento en 5 trabajos de investigación. Uno es con el suero equino, el suero hiperinmune, el suero equino. Unos privados de Buenos Aires y nosotros del interior somos los únicos que estamos en ese proyecto de investigación muy interesante, que tiene mucho futuro, que es el equino produce 1000 veces más anticuerpos que el humano. Entonces, si damos plasma de personas convalecientes que producen anticuerpos, el equino va a producir más. Y también estamos con un proyecto provincial que es de llama, que también produce más anticuerpos.
Así que bueno, en eso ya estamos con el de suero equino, con un laboratorio muy importante, y estamos en el centro de salud con pacientes que van a recibir este tipo de Y el otro día leí con respecto... Perdón, termina. Con respecto a la ivermectrina, Disculpe. es usada en varias partes, Sí. en varias partes del mundo. Se ha visto, es un antiparasitario que lo usamos En mucho. Salta que tiene, me decían que había funcionado. Sí, sí. Y nosotros hemos tenido varios casos de pacientes que hemos también tratado con ivermectrina. No hay ningún trabajo de investigación todavía, un ensayo clínico autorizado que sea, digamos, que dé la recomendación basada en la evidencia, ¿no? Pero en estos momentos de pandemia, sí la ANMAT autoriza hacer estos trabajos de investigación off-label, que se llama, para poder probar las drogas ante situaciones críticas, Claro. como estamos hablando. Ministra, perdón, le quería hacer Hable una usted. consulta. Usted recién hablaba de, y bueno, le consultábamos sobre los recursos, la necesidad de insumos y demás. Y quería hablar justamente del personal médico, porque bueno, hay gente que está muy en riesgo, hay bajas también, ¿no? Sí, Por sí. enfermedad. En otras provincias se había recurrido a pedir asistencia, ¿no? A otras provincias. ¿Tucumán analiza alguna posibilidad de ese estilo, digo, de pedir refuerzos de médicos y de profesionales? No estamos analizando ninguna posibilidad. Es más, nosotros sí ayudamos a Jujuy, mandamos algunos claro. profesionales a Jujuy en su momento. Los profesionales de Tucumán están muy capacitados y hemos capacitado más gente también. Y si bien el recurso humano es lo más importante que tiene el sistema de salud, hoy hemos tenido bastantes contagios, 1.800 contagios, de los cuales 800 ya están de alta médica. Un poco más, es el 50%, y también tiene que ver con esto de que se van cumpliendo el aislamiento las personas que se han ido contagiando, que normalmente son 14 días, si son oligosintomáticos o asintomáticos, y ese cumplimiento hace que la rotación del personal. Además, ese personal que ha salido de la atención es reemplazado por otro. Hemos tenido más de 4.000 reemplazos en este mes. 4.000 reemplazos. La última duda. Los homeópatas decían el otro día, hay que dejarlo hay que dejar la fiebre, que la fiebre siga y que la fiebre genere su propia defensa en el individuo. Eso, ¿cómo lo ve usted? Nosotros estamos convencidos que ante cualquier síntoma debe consultar al médico y que el médico sea quien medique al paciente de acuerdo. La fiebre es un signo de alarma, es de una defensa del organismo y de alarma, y tenemos que darle mucha importancia. Bien. La importancia que tiene, porque tenemos que ver siempre cuál es la causa. No tenemos que tratar el síntoma en sí, bajar la fiebre, sino saber, no tan solo tratarlo, sino saber cuál es la causa o el motivo que ha provocado la fiebre, ¿no? ¿Qué le dice a usted la inmunidad de rebaño, pensando en nuestra provincia? Sí, es muy riesgosa la inmunidad de rebaño, pretender que todos se inmunicen contagiándose, porque los más susceptibles van a ser muchas personas, los susceptibles y los graves van a ser muchas personas. La mejor inmunidad sabemos que es la de la vacuna, sin lugar a dudas. Cuando comenzamos esta entrevista, esperábamos o teníamos la única pregunta segura que teníamos era, el viernes volvemos a fase 1. No volvemos a fase 1 por ahora. No, en este momento estamos analizando, mañana es jueves, Sí. tenemos 2 días todavía, Para llegar al Federico, viernes. tenemos 2 Bien. días de mes, 48 horas. Bueno, la llamamos dentro de 48 horas. Dentro de 48 horas. Ministra, Horas muchas llevan. gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias. ¿hacemos una pausa? Hagamos Ya una venimos. pausa.